Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Buenas tardes tengan todos ustedes que nos escuchan. Este es su programa de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy vamos a ver el tema Los 12 Pasos, un fragmento de la historia. Los AA's no dejan de preguntar de dónde vinieron los 12 pasos, pero a fin de cuentas es probable que nadie lo sepa. Pero bien, antes de empezar, vamos con la reflexión del día. Una oración para todas las estaciones. Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las cosas que podemos, sabiduría para reconocer la diferencia. El poder está en esta oración, es abrumadora porque su sencilla belleza corre paralela a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Hay ocasiones en que yo me quedo atascado mientras la recito, pero si examino la parte que me crea dificultades, encuentro la solución a mi problema. La primera vez que me sucedió esto me dio miedo, pero ahora la uso como una valiosa herramienta. Yo gano serenidad cuando acepto la vida como es. Cuando me pongo en acción, gano el valor y doy gracias a Dios por la capacidad para distinguir entre aquellas situaciones que puedo tratar de resolver y las que debo entregar a Dios. Todo lo que tengo ahora es un regalo de Dios. Mi vida, el poder ser útil, mi contentamiento y este programa, la serenidad me hace posible seguir adelante. Alcohólicos Anónimos es el camino más fácil y cómodo. Para la formulación de los pasos hubo tres principales fuentes de inspiración: los grupos Oxford, el Dr. William Silver y el renombrado psicólogo William James, hombre que algunos llaman el padre de la psicología moderna. La historia de cómo llegaron a fluir estas diversas corrientes de influencia y cómo desembocaron en nuestros 12 pasos. Muchos de nosotros recordamos los grupos Oxford como un movimiento que florecía en la década de los 20 y a principios de los 30. Los grupos Oxford, que en aquel entonces recalcaban la importancia del trabajo interpersonal de un miembro con otro. El 12º paso de AA tuvo su origen en esta práctica vital. El pilar moral básico de los grupos era la honradez, la pureza, la generosidad y el amor absolutos. Además, practicaban un tipo de confesión que llamaban compartimiento. Al haber enmiendas por los daños que habían causado, les llamaban restitución. Tenían una profunda convicción del valor de su tiempo callado, una meditación a la que se dedicaban tanto los grupos como los miembros individuales, para buscar la orientación de Dios en todos los aspectos, grandes y pequeños, de su vida. ¿Qué pasa cuando habla un alcohólico con otro alcohólico? Buenas tardes. Pues bien, la verdad es que este acontecimiento que se realiza en una comprensión llamada experiencia, se fluye en una identidad, y esta identidad se identifican las dos partes cuando estas están en el mismo problema, en este caso en el alcoholismo. Entonces ahí se entienden de una manera sorprendente. Quiero mencionar que es una de las primeras experiencias que vive el individuo al estar conversando, al estar tratando este problema con otro que realmente tiende a tener el mismo. Por ello, esta experiencia nace como primer punto para la creación de lo que el día de hoy conocemos como los grupos de Alcohólicos Anónimos. Sí, aquí la primera pregunta surge porque así es como inicia todo este movimiento de Alcohólicos Anónimos. Cómo cuando un hombre habla con otro de su experiencia, se dan cuenta
que simplemente por ese hecho se deja de tomar. Y ahí la importancia de cómo y del por qué es necesario que el alcohólico necesite buscar ayuda externa. Cómo nos dimos cuenta que a través de promesas, de juramentos, de decir ahora sí no lo vuelvo a hacer, simplemente no pasaba en nuestra vida, nada en nuestra vida, simplemente no se podía dejar de tomar. Y cómo cuando nos dicen ya no luches, simplemente admite que tienes un problema, y es cuando empieza a cambiar nuestra vida. ¿Cómo empezamos nosotros a vivir estos 12 pasos? ¿Cómo empezamos a compartir nuestras mutuas experiencias y qué es lo que nos dejan esto a nosotros? Bueno, a nosotros nos deja una gran oportunidad de poder establecer una comunicación con un otro alcohólico. Dice, así como Bill W. hablaba con Evi, era un compañero, ¿no? Un compañero de antaño. Evi le habló a Bill W. de aquellas cosas que nadie en su vida le había hablado. Decía Bill W., yo había escuchado mucho de política, de religión. Dice, mi mentalidad era bastante alta, ¿no? Suponía, entre comillas, ¿no? Tenía un intelecto muy grande, dice, pero cuando empezamos a hablar, a compartir de lo que hablan, de lo que trabajaban los grupos Oxford, de ese compartimiento de un alcohólico a otro alcohólico, ¿no? Cuando empezaban a hablar de esas cosas que realmente no podía hablar con otra persona, le empezaba a hablar Evi a Bill, ¿no? Le decía que su problema no era nada más una forma de beber, sino una forma de vivir, y le empezaba a expresar algunos pasajes de la historia de Evi, de los cuales influyeron a que él llegara a los grupos Oxford, y que de ahí él convaleciera con ellos y estuviera escuchando todas esas cosas que le compartían, y que esas cosas fueron llevadas a Bill W. por Evi. Dice, naturalmente a Bill W. le nació pues sí, la duda, ¿no? Esa forma de decir, yo quiero saber de esto, porque a hoy mi amigo pues no me venía a hablar de licor, de bebida, no me venía a hablar de otras cosas que generalmente solíamos platicar en aquel entonces. Dice, me venía a hablar de que había una forma de vivir diferente, que a través de admitir mis errores, admitir mi alcoholismo, admitir que mi vida era ingobernable, admitir todas esas cosas, pues yo me sentía totalmente, pues sí, confundido, porque la forma en la que él estaba entrando en mi vida era una forma en la cual nunca nadie había entrado. Dice Bill W., dice, las palabras de aliento de Bill que me daba en ese momento me abrían la mente y me hacían pensar si él que realmente tenía razón. Dice, y en verdad tenía razón. Ahí estaba un alcohólico transmitiéndole a otro alcohólico la forma, ¿sí?, de cómo seducirlo, de cómo atraparlo, de cómo compartirle a través de la experiencia que había algo mejor que estar bebiendo y atrapado en la botella. Sí, aquí nosotros nos podemos dar cuenta cómo estos 12 pasos que hoy en día nosotros los podemos ver en un libro, en folletos, cuando estos se empezaron a formular, pues no tenían punto de apoyo, por eso empezamos a hablar de los grupos Oxford, que ellos ya empezaban a utilizar parte de lo que hoy nosotros conocemos como 12 pasos. Pero aquí lo importante es cómo han ayudado y cómo siguen ayudando a las personas, cómo nosotros podemos darnos cuenta que una persona que tiene problemas con su forma de beber, puede tener una bonita esposa, una bonita familia, un buen trabajo, y simplemente no puede dejar de tomar. Cómo puede tener todo lo que ha querido, padres, hermanos, y hablan con él y les dice, ya deja de tomar, ya no te causes daño, ya no hagas esto, ya no hagas lo otro, y simplemente no puede llegar el milagro. Pero cómo, cuando llegan Alcohólicos Anónimos, cómo ustedes los llevan a tocar fondo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo los van llevando hasta esa parte cuando otros no lo han hecho posible? Bien, dentro de lo que es el trabajo en la recuperación de esta enfermedad que es alcoholismo, pues surgen
surgen pues una serie de complicaciones a través de las características del alcohólico y las mismas consecuencias en las que está sometido el alcohólico. Entonces aquí, para esto, dentro de lo que se manejaba ahorita, cuando se veía, ¿no?, cómo nacieron los 12 pasos a través de 3 puntos claves que eran ya experimentados dentro de lo que son los grupos Oxford. Estos se empezaron a aplicar como base para hacer los 12 pasos. Entonces en ellos habla referente a lo que es la admisión del alcoholismo. La admisión del alcoholismo, que el individuo pues tenga esa oportunidad realmente y ese deseo firme de dejar de beber, por situaciones que muchas veces por sí solo es muy difícil que deje de beber, por la magnitud pues de este panorama que existe dentro de la misma enfermedad. Entonces ahí tan sencillo es que el individuo se deje guiar a medida de lo que desconoce para emprender un camino diferente. Ese camino diferente va siendo parte, ¿no?, de lo que va aprendiendo dentro de Alcohólicos Anónimos. Estos principios no son exclusivos, pues, sino son experiencias que ya se recopilaron de todo lo que es de todo lo que es la medicina, la psiquiatría, la religión, pero en la práctica es un conjunto de principios que nos dan buen resultado, y entonces en ello estriba todo lo que son los 12 pasos. Y estos, cuando se practican, simplemente es en la forma de tener la voluntad de poder ir viendo, ¿no?, qué es lo que tiene uno que hacer, basado en el problema en el que está uno inmiscuido, que en este caso es el alcoholismo, para poder hacer algo por dejar de beber. Entonces, de esa manera, pues ya no se hace tan difícil, ya no tiene uno no se aferra uno pues a esa idea de que estando bebiendo pues tiene otras ideas pues nefastas, pues, pero ya dentro de Alcohólicos Anónimos cambia toda esa manera de pensar y empieza a dejarse guiar por aquellos que realmente ya han caminado por lo que son los 12 pasos. Sí, es un tanto pues a lo mejor cómo se empieza a vivir, cómo se empieza a experimentar, y más aún cómo poder explicar todo lo que ha pasado a uno, lo que ha vivido, lo que aún estamos por vivir, pero cómo poco a poco nosotros nos damos cuenta hoy, cuando llega una persona por primera vez a un grupo, cómo llega sin creer, cómo llega sin sentir, cómo llega sin prácticamente nada, ¿no? Y nos recuerda cómo llegamos nosotros en algún momento, porque realmente no sentíamos, no creíamos, ¿no? Porque mucha gente nos decían: ¿a poco no sientes vergüenza, no sientes pena de verte en esas circunstancias? ¿A poco no te gustaría tener algo, luchar por algo, no sé, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta que no se siente ni se cree. No tenemos esa capacidad de poder creer en un poder superior, ni de creer en nosotros mismos. ¿Cómo ha sido posible? ¿Qué ha pasado? ¿O cómo pueden ayudar a alguien a que vuelva a sentir, a que vuelva a creer en él mismo? Bueno, hay una forma de poder colaborar y cooperar, que una persona que ha perdido prácticamente las ganas, ¿no?, y no tiene una credibilidad en su persona y en la vida, y si nosotros los alcohólicos tenemos una forma, un don especial de poderle compartir, ¿no?, de darle esa motivación, de la cual en un dado momento, dice, después de un periodo de días, Bill W. es internado en el Hospital Toms, donde se encuentra con el doctor Silver, ¿no? Entonces dice que ese doctor
ese doctor en ese momento le expresaba la magnitud de la enfermedad del alcoholismo. O sea, de antemano sabía que él tenía un problema, ¿no? Sabía que tenía una forma de vivir en la cual estaba totalmente atrapado, pero no podía observar. Nadie le había dado un diagnóstico tan drástico como lo hizo el doctor Silver, ¿no? Cuando le dice, sabes que tú sufres y padeces de una terrible enfermedad que se llama alcoholismo, ¿no? Es una obsesión mental seguida por una alergia corporal que te condena a beber y a beber compulsivamente hasta destruirte totalmente, ¿no? Entonces dice, ¿cómo es que lo declara y le hace ver la magnitud de su enfermedad? Dice, pero por consiguiente el doctor Silver, una persona que depositó la fe en alguien que no tenía fe. El doctor dice, pasaba mucho tiempo ya analizando y tenía una inclinación por los alcohólicos, ¿no? Él tenía los deseos de ayudar, de compartir, y en ese momento él tuvo el deseo de ayudar a Bill W. Y que el doctor Silver tenía tanta fe en él que le decía, ¿no? Con gratitud, le decía con gracia que lo que él tenía era algo terrible, pero que tenía cura. O sea, que a pesar de las circunstancias en las que te encuentras, a pesar de lo duro que esto parezca, o llega un momento en que lo es, aunque te das cuenta que no lo es, pero sí lo es demasiado duro, es demasiado para uno, siempre va a haber otro que te va a decir que hay una solución y que sí puedes salir adelante. El doctor Silver se lo sembró al Bill W. En ese momento que dice, después se fueron grandes amigos, y en este fragmento de los 12 pasos, que fue un gran colaborador con la esencia de los 12 pasos, ¿no? Fue un instructor, aparte de que se hizo amigo de Bill W., ¿no? Esa es la esencia. Cuando uno llega por primera vez con personas desconocidas y de repente te das cuenta que estás conociendo a tus mejores y grandes amigos en un futuro. O sea, no sabes que esas personas que viste raras por un momento, que sentiste desconfianza, que no sabías si te podían ayudar o no, te ayudan de una forma, pues a veces hasta irracional, de decir, ¿cómo es posible que ahora crucemos las manos y crucemos compartimientos y nos centramos en confianza, ¿no? Para sentir que sí hay una solución. Y esos son los méritos extractados de cómo se fueron desarrollando, ¿no? Parte de la esencia de los 12 pasos, a través de ir conociendo de cómo la vivió Bill W., porque sabemos que en esto es muy importante expresar pues que Bill W. es el cofundador. Pero ¿quiénes incursionaron en esta causa? O sea, ¿de qué forma los 12 pasos se fueron estableciendo? No nacieron como un régimen ya copiado, ¿no? De algún libro, de algo que ya estaba estipulado, ¿no? Dice, entonces aquí vamos a ir conociendo esos fragmentos de quienes colaboraron, quienes estuvieron, quiénes fueron los consejeros, cuáles fueron las opiniones, cuáles fueron los sucesos que fueron pasados en ese momento, ¿no? Entonces este es uno de los hechos cuando llega Bill W. con el doctor Silver. Sí, aquí nosotros poco a poco nos vamos a poder ir dando cuenta, porque se van descubriendo poco a poco cómo y de qué forma se fueron constituyendo nuestros pasos, cómo nosotros, a través de admitir que tenemos un problema, a través de ya no pelear con él, nosotros empezamos a practicar el primer paso, y después nos hacen una invitación a tocar fondo, nos hacen una invitación a que nosotros veamos todos los aspectos por los cuales nosotros tuvimos que atravesar a través de nuestro alcoholismo, ¿no? Cómo un alcohólico llega sin fe, ¿no? Y nuestro segundo paso nos habla de eso. Tienes que llegar a convencerte de que esto te va a ayudar, porque si no estás convencido, te vas a ir, no vas a aguantar todo lo que viene en lo sucesivo, no vas a poder practicar todos los pasos restantes. Entonces Bill W. atinadamente se da cuenta que nosotros carecemos de fe y nos dice, convéncete primero para que puedas continuar, ¿no? Porque si no hay un convencimiento, no vas a poder seguir adelante, ¿no? Como nosotros, después de no tener fe, de estar desahuciados, de que ya nos habíamos convertido en un cero a la izquierda porque
nos dicen, somos como los enfermos de cáncer, pero los enfermos de cáncer son cuidados, y no hay irritación por parte de las personas que lo cuidan, porque hay amor, hay afecto, hay todo, o sea, aparte del sufrimiento que hay, porque indudablemente que lo hay, hay esa parte a lo mejor que nos caracteriza como humanos. Pero en el caso del alcoholismo no es así. En el caso del alcoholismo nos ven como desechos humanos, nos ven como algo que ya dice, sí, pero hazte para allá, no te me acerques, aléjate. Entonces, esa parte, ¿cómo es posible que nosotros vuelvamos a creer? O sea, que vuelvamos a encontrar la fe. Bueno, aquí hay una invitación referente a este paso para sustituir esa fe que se le tenía pues en todo momento, ¿no? Se comentaba hace rato parte de la situación de los grupos Oxford, y aquí entra en esta formación de los 12 pasos, entra este principio tan importante, ¿no?, que es la fe. De hecho, a veces cree uno tener fe, pero nada más de dicho. Pero ya en la práctica esta fe no da resultado. Y no da resultado porque es un autoengaño. Pero ya en la práctica real de la vida, de todas las condiciones, de esa forma de ver el sufrimiento, el fondo en el que ha estado el alcohólico, aquí se vuelve a recobrar vida, ¿no?, la fe en el alcohólico, donde aquí depende de la fe que este individuo tenga la oportunidad de accionar de una manera muy diferente a como accionaba antes. O sea, como la misma fe le hace que cambie de esa forma de pensar, que empiece a tener conciencia de sus actos, que empiece a ver todo aquello que realmente pues le perjudicaba o lo orillaba a beber. El día de hoy esa fe siempre va en una cultivación de buenas ideas, y eso es lo que lo va haciendo que vaya acrecentando su fe, porque sí, de hecho es un trabajo que se empieza, como mencionaba, ¿no? Si no crees, empieza a creer, porque va a ser muy necesario para tu propia vida, y máximo para todas las vicisitudes que se vengan adelante. Lógico es que a través de estar ya en la recuperación, la fe va a ser muy importante, porque va a ser una fe en algo que realmente va a sustituir el alcohol. Gracias. Sí, nosotros nos damos cuenta que tan importante es creer, porque el paso que sigue es mucho más importante todavía, ¿no? Ahora ya crees, ahora ya tienes fe, ahora la vas a tener que depositar en algo o en alguien, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a poner tu vida y tu voluntad en un poder superior? Sí, no. Sí, nosotros nos damos cuenta que esto de poner la vida y la voluntad al cuidado de Dios, como cada uno de nosotros lo concebimos, es parte de lo que Bill se da cuenta que nos hace falta para nosotros poder afrontar los problemas que se nos vienen adelante. Porque nuestro problema no nada más es dejar de tomar, sino nos dice, también puedes dejar de sufrir, también puedes cambiar tu vida, esa que tienes, por otra nueva. Entonces, para hacer todo eso, yo pienso que empezó a ver todos este tipo de aspectos, empezó a ver cómo se piensa, cómo se siente, cómo se actúa y cómo se es, ¿no? ¿Qué es lo que está predominando en la mente de un alcohólico? ¿Qué es lo que en su cabeza
trae esos miedos, ese no poder hablar, no poder expresar lo que realmente se está sintiendo, cómo en el momento cuando uno tiene que hablar se queda callado, y cómo cuando uno se tiene que quedar callado uno habla hasta por los codos, ¿no? Y dicen, ya cállate que te estás comprometiendo más, ¿no? Y échale. Entonces, cómo él se empieza a dar cuenta de todo eso, pero lo principal que se da cuenta, dice, no tienen voluntad, porque si tuvieran voluntad simplemente, ¿no?, pararían en el momento que quisieran, ¿no? Ya no quiero tomar, ya no quiero echarme esa copa a la boca, ¿no? Pararían, pero se da cuenta que no hay voluntad. Entonces el tercer paso nos dice cómo van a poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios. Sí, de lo que nos habla el tercer paso, nos habla de, pues primero es el seguimiento del segundo paso, la adquisición de fe. Es algo que predomina dentro de nosotros en un momento dado de nuestra vida, y pensamos que únicamente es la adquisición de la fe, y pues nos sentimos alegres, ¿no?, y confiados en decir, pues estoy adquiriendo una fe que no tenía, o más que nada estoy adquiriendo la fe que en un momento había perdido. Pues ya sea cualquier persona que haya tenido o no haya tenido fe, dice, pero desafortunadamente hasta ese momento no es suficiente, porque cuando entra el tercer paso, del que nos habla que poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de un Dios, como cada quien lo concibe, nos está hablando de poner en práctica esa fe. Esa fe, empezamos a analizar y a regir cuál es nuestra voluntad, cuáles son los actos que nosotros hemos dirigido a través de nosotros mismos, ¿no? Dice, yo siempre me he dirigido por mí, he visto que mis ideas son buenas, son fantásticas, son grandiosos mis proyectos, pero nunca me he preguntado cuál es la voluntad que realmente quiere Dios como para conmigo. ¿Cuáles son las cosas que yo necesito hacer y dejar de hacer para que mi vida empiece a cambiar como tal? En efecto, me dice que una fe sin obras es una fe muerta. No podemos andar en el sendero de la ociosidad, de estar neutrales, de no hacer nada, de estar sentados, acomplejados y diciendo tenemos tanta fe, he adquirido un grado de fe en el cual no hago nada. Dice, tenemos que hacer uso de esa fe, empezar a poner manos a la obra, tener acción positiva hacia las cosas, que empezar a buscar la voluntad, y ya dentro de la búsqueda de la voluntad se van a encontrar muchas cosas de las cuales pues no se tenían previstas. Esas situaciones en las cuales se encontraba uno equivocadamente entorpecido por las cosas que uno dirigía, ¿no? En automático dice, las cosas me están saliendo mal y por lo regular pues no puede cambiar mi vida, ¿no? ¿Qué referencia había dentro de lo que nosotros se maneja en el tercer paso? Y hacemos un comparativo de lo que se manejaban en ese entonces dentro de lo que manejaban los grupos Oxford, ¿no? Que ellos manejaban los absolutos. Dice, era algo pues completamente difícil de obtener. Dice, dentro de lo que nosotros estamos practicando dentro del tercero, segundo y primer paso, estamos tratando de llevar un progreso, porque hablábamos de la pureza honradez, la pureza lealtad, la pureza amor, de lo cual era lo absoluto, ¿no? Teníamos que regirnos por los absolutos. Entonces, pues decíamos en esta forma, esa práctica y estos valores que estábamos escuchando que eran buenos, pero eran, pues, desafortunadamente eran bastante rigurosos. Era como una sentencia, dice, pues nosotros no podremos tener absoluto amor si somos personas carentes de amor. No podemos tener absoluta honradez si somos personas deshonestas. Somos personas que hemos perdido el juicio a través de robar, de mentir, de lucrar, de engañar, ¿sí?, de calumniar a la gente y a nosotros mismos. Somos personas que no hemos aprendido lo que es el perdón suficiente para con nosotros, para sentir una parte de liberación que podemos encontrar. Dice, entonces nosotros al vernos pues acechados de la práctica, ¿no?, de los absolutos,
Dice, pues nosotros ya veíamos que los absolutos no tenían pues tanta flexibilidad como se empezaron a sustituir, ¿no? Dentro de la práctica del primero, el segundo y el tercer paso. Dice, porque nos daba la oportunidad, dice, de ver, dice, en el tercer paso, abrir la puerta de la buena voluntad, poner mi vida a mi disposición, dice, encontrar un camino en el cual era un camino pues donde tenía la oportunidad de empezar a corregir, empezar a bajar la guardia, dejar de ser necio, ¿no? Dejar de ser obstinado, rebelde. Esa forma de vida la cual yo estaba llevando me estaba dando la oportunidad de ver, de esclarecer que la forma en la que yo estaba pensando pues no era la correcta. Pero también me da la libertad de poder saber que sí puedo entrar por ahí. ¿Sí? Que no voy a conocer la voluntad en absoluto, pero que sí cuál es la entrada. Y me dice el tercer paso, ¿no? Esa llave de la buena voluntad, dice, y entre tú apliques la buena voluntad se abre un poco más la puerta. O sea, aquí es donde los 12 pasos le dan al alcohólico la forma de decir, lo puedes lograr, pero no de una forma exigente. Como cuando Bill W. les explicaba a los borrachos, ¿no? Dice, tenía varios borrachos en su casa y les hablaba de la experiencia, de esa luz que iluminó el cuarto, ¿no? De esa experiencia que él tuvo. Dice, pero él quería que ellos incursionaran en esa experiencia. Dice, hasta que lo tuvieron que bajar a su nivel y le dijeron, no, Bill, ya no les hables de eso, ¿sí? No todos van a ser como tú. Y esta frase que viene remarcada en este tema que dice, estás empezando la casa por el tejado. Equivocadamente estás transmitiendo algo que ellos no quieren saber o que no entienden, ya que a Bill W. en un determinado momento pues le tuvieron que dejar. Dice, apareció ahí en mi cuarto el libro de William James, ¿no? De las experiencias espirituales, ¿no? El cual tenía que esclarecer mi mente para saber y no me volviera loco de qué es lo que estaba pasando, y que esto me podía hacer un hombre libre, y que me podía hacer un hombre manejable y consciente, que me llevaría a manejarme y a transmitir cosas de las cuales yo tendría que tener prudencia con lo que yo estaba manejando en ese momento, ¿no? Entonces dice que pues les deja de hablar, a los borrachos les deja de hablar de su experiencia, pero de su experiencia espiritual por el momento, ¿no? Entonces dice, pues empieza a expresarles, ¿no? A compartirles el dolor y el sufrimiento que vivías cuando bebías. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la viviste en esos días, en esas noches de borrachera, de insomnio, de no poder dormir, de no poder establecerse en un solo punto, ¿no? De tener inestabilidad contigo mismo, de estar en desafuero en la vida y de no sentirte parte de nada? Dice, compárteles eso, Bill. Ya no les digas que van a tener una experiencia espiritual. Entonces ahí esta frase nos hace pues entender que tenemos que empezar desde donde debemos de tomar partido, ¿no? Desde abajo, para que no nos caiga de renombre esta frase, ¿no? Que estamos empezando al revés. Estamos queriendo terminar el techo cuando los cimientos todavía ni siquiera los llevamos a la mitad, ¿no? Reestructurar algo que nos llevaría mucho tiempo, porque muchas de las veces hacer un retroceso después de haber llevado algún tiempo, ¿no? Dentro de un avance, dentro de la recuperación, y es triste darnos cuenta que a veces tenemos que derrumbar esa casa y que tenemos que regresar otra vez nuevamente al primer paso. ¿Por qué? Porque la estructura que nosotros llevamos a cabo no fue como debería de ser. Entonces, equivocadamente actuamos mal, ¿no? Dice, pero hasta cierto grado el programa de los 12 pasos es tan flexible que nos da la oportunidad de no ser tan rígido como tal con el alcohólico, ¿no? O sea, de no llevarlo a la forma de presionarlo, de ahorcarlo, de decirle, no voy a poder. Sí vas a poder, porque te dijeron en el segundo paso que te lo llevaras con calma, y dice, yo me lo fui tomando en pocas proporciones a como es la medida del traje, ¿no? Uno va necesitando las cosas y las cosas van llegando a la medida, al peso, a la longitud y la altitud como uno lo necesita. Ya no lo necesita más, me ha llegado lo que yo necesito, ¿no? Entonces es algo muy importante. Sí, aquí nosotros nos vamos dando cuenta cómo a través de su desarrollo
también se cometieron grandes errores, pero que esos errores se traducieron ¿a qué? A grandes experiencias, como a través de hablarles de una forma, hablarles de otra, cómo se da cuenta que no tiene más que transmitirles su experiencia, ¿no? Cómo todo esto se empieza a cimentar desde que un alcohólico habla con otro y se hablan de la locura que están viviendo ambos, pero que una sola persona por sí misma no se hubiera podido dar cuenta de qué tan irreflexivo ni de qué tan poco coherente actúa, ¿no? Como a través de cuando se comparten sus mutuas experiencias, si es que yo hice esto, hice aquello y pasé por esto y pasé por aquello, y dice, ¿y a poco eso lo ando haciendo yo? ¿No? ¿A poco en esas cosas me transformo cada vez que me tomo la primera copa? ¿No? También se da cuenta de cómo nuestras carencias nos llevan a seguir cometiendo errores, ¿no? A seguir faltándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad, no tenemos con qué poder enfrentar lo que se nos viene el día de hoy o el día de mañana, no tenemos esas experiencias. ¿Por qué nuestro segundo paso nos dice recuperar el sano juicio? ¿Por qué? Porque no lo tenemos. La voluntad también no la tenemos, pero es algo que nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque ahí mismo nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Y cada uno de nosotros se va a ir dando cuenta a medida de que va dejándose llevar, en medida de que se vaya disponiendo. ¿Cómo entender la voluntad de Dios si no conozco la mía? No sé cuál es mi voluntad, no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que busco, no sé qué, en primera, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? ¿Cómo, si no entiendo mi voluntad, cómo, si yo no me entiendo a mí mismo, cómo quiero que me entiendan los demás? ¿Cómo, si yo no me amo a mí mismo, cómo quiero que me amen los demás? ¿No? Entonces, en todas esas cosas que nosotros empezamos a caer, Bill ya se había dado cuenta de eso. Y en primera yo lo entiendo porque él fue un alcohólico como nosotros y él careció de las mismas cosas que cada uno de nosotros nos carecimos. Entonces, ¿cómo ayuda un alcohólico a otro alcohólico? Pues bien, dentro de esta experiencia que se vive en Alcohólicos Anónimos, yo creo que es uno de las partes primordiales, ¿no? La comunicación que tiene un alcohólico con otro. Pero los temas a tratar son exclusivamente, ¿no?, del problema del alcoholismo, ¿no?, y todas sus consecuencias. Y entonces ahí es donde se empieza uno a identificar con otro, porque las consecuencias parecen ser las mismas, ¿no? Carentes de fe, carentes de todos valores, los valores que son tan esenciales dentro de la vida normal, pero el alcohólico las desconoce. Entonces, cuando empieza uno a platicar de esta clase de logros y estos logros, cómo se obtuvo estas dependencias buenas o estas dependencias sanas, a través de compartirlas, estas va siendo una clave en la que el receptor pues empieza también a considerar algo positivo, ¿no? El cambio de esa clase de dependencias malsanas por dependencias buenas, esa es la parte donde se dificulta, ¿no? Entonces vemos aquí como un individuo alcohólico, toda esa clase de dependencias que realmente no le llevaban a nada, porque eran dependencias que salían para satisfacciones personales, para autodestruirse, para todo, se tenían que cambiar, ¿no? Tenía que haber un carácter, y en la formación de ese carácter tenía que decidir: yo ya no quiero tener esa clase de dependencias porque aprendí de los demás que no me llevaban a nada. Entonces,
todo esto que se vive dentro del inicio es una formación que empieza, y cuando dice uno, bueno, pero es que yo no he tenido conocimientos en grandeza de lo que es una buena dependencia, dice, pero estos son principios que en un momento determinado inician por algo sencillo, que cuando uno tiene la oportunidad de hacerlo y lo hace, ya es un buen paso. ¿Por qué? Porque va a tener la oportunidad de abrir ese camino, ¿no? Y empezar a continuar pues en este sendero, ¿no? donde pues se desconocía. A través de, dice el paso, poner la vida y la voluntad al cuidado de Dios, puede que en un momento determinado está bien específico, porque todo lo que implica en este valor para uno como ser humano, tiende a formarse un criterio más amplio, un carácter más decisivo, un aspecto sin miedos, porque está lleno de temores, está lleno de muchas frustraciones. Entonces, a través de tener recobrar esa facultad, ¿no?, de la dependencia de Dios, le da esa oportunidad de tener más libertad en todo lo que piense, en todo lo que hace. Entonces, todo esto, al compartirlo con otros, tiende a abrir ese panorama, ¿no?, para que hace rato se mencionaba, ¿no?, para que él mismo vaya experimentando algo que se necesita, y que es realmente cambiar esa voluntad propia por indecisa o mala, pues, por una decisión que realmente va a ser a partir de lo que alcance a ver a través de sus actos, porque este paso empieza a mencionar que pues la fe sin obras pues es letra muerta. Entonces, si no se actúa sobre la fe, pero ya depositada en algo que no falle, y eso lo vemos cuando tiene uno la fe clavada en una situación de, vamos, todos fallan, ¿no? Pero en un momento determinado, esta dependencia siempre ha sido ante cualquier cosa. Todo puede decir, en el dinero, en los amigos, y cuando ellos fallan, se siente solo y dice, ya entra una frustración. Pero esta dependencia en la que los alcohólicos hablan y comparten, esta realmente no tiene ningún prejuicio, no le perjudica al alcohólico para nada, más bien le beneficia. Entonces, de esta forma pues empieza a tomar otra clase de actitudes y emprende su camino, pero a través de estar en la práctica de los pasos. Sí, aquí nosotros cómo podemos entender. Llega un momento en que la medicina le dice a un alcohólico, ya no puedo hacer nada por ti, ¿no? Y en ese momento la medicina no sabe cuánto nos ayudó, ¿no? O cuánto llevó a la formulación de este paso, ¿no? Porque llega un momento en que cuando un alcohólico lleva a otro a tocar fondo, hasta que llega el momento en que dice, pues ya derrótate, todos los elementos que puedan surgir de ti no te sirven para lo que tú tienes, ¿no? Dice, si un mero código de moral fuera suficiente para nuestro problema alcohólico, ¿desde cuándo nos hubiéramos recuperado? Pero nos damos cuenta que todas las ideas que traes, de todo lo que pasa por tu cabeza, no te sirve para tu problema. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Dejarlo, abandónalo. Entonces ahí es la importancia donde uno lo lleva a otro, pero cómo se empieza a dar, y esto sirve para la formulación de estos pasos. Pues de alguna manera el tiempo ya se pasó, y como siempre
vamos con una reflexión de cada uno de mis compañeros. Este tema yo creo que no lo vamos a concluir el día de hoy, porque realmente es muy extenso y realmente practicarlo es más, ¿no? Uno se cree que con el simple hecho de leerlo y de entenderlo ya se está practicando, y no es así, ¿no? Hay algo más a lo que nos está invitando, y algo más de lo que Bill y el Dr. Bob y todas las personas que de alguna manera influyeron en la formulación de los 12 pasos han tratado de decirnos, y que cada uno de nosotros los va resolviendo poco a poco en medida de sus propias necesidades, de sus propias cosas que le van pasando en la vida. Pero bien, antes de nada agradecer a los directivos de este Radio Huamantla Or, que nos dan la oportunidad de transmitir este mensaje. Voy a invitar a mis compañeros a que nos den una última reflexión de los pasos o de los fragmentos que hemos tocado el día de hoy. Adelante. Sí, bueno, como reflexión, darle la pauta, la importancia de saber que dice que los 12 pasos de recuperación pues no fueron un invento, dice, no se inventaron, simplemente fueron cosas que nacieron, que brotaron dentro de la experiencia. Es muy importante saber quiénes incursionaron en la formulación de los 12 pasos, de cómo fue, de cómo se desarrollaron. Entonces, para tener una mejor congruencia de lo que nosotros esgrimimos acerca de los 12 pasos, ¿no? Y saber que algo que es pues de suma importancia es saber que no hay una inclinación religiosa como tal. O sea, hay un deslineamiento de cada deidad que tenga cualquier persona o alcohólico que se acerque a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, esto es muy, muy esencial de saber cómo cada fragmento fue dando importancia y vida para la realización de estos pasos. Sabemos que fueron primero 5 o 6 pasos, dice, pero ahorita nos quedamos con ese sabor de boca. ¿Qué fue lo que pasó, no? ¿Por qué tenemos 12 pasos si eran 5 o 6 al principio, no? Entonces, vamos a continuar con este tema y pues como reflexión, pues decirles a todas aquellas personas que pues desconocen que de dónde vinieron los 12 pasos, pues acercarse a escuchar, ¿no? Para poder transmitir una mejor información de lo que es Alcohólicos Anónimos. Pues bien, dentro de lo que es la forma de los 12 pasos, pues es sacada pues de alguien que lo vivió, ¿no? Se mencionaba como quién iba a poder tener la idea de lo que piensa un alcohólico. Entonces estos pasos se fueron generando a través de la misma experiencia, a través del crecimiento, ¿no? de esta forma en cómo se iba incursionando el progreso, ¿no? para mantener pues una base firme donde el alcohólico tuviese esa oportunidad de no tener exclusividad en lo que es condición social, ni religión, ni nada de eso, sino que fuera abierto hacia todos aquellos. Por eso lo vemos en cuanto a esa clase que en un momento determinado de ideas se tienen de Alcohólicos Anónimos, cuando se piensa pues que es algo que pues no tiene sentido, pues, pero realmente para millones de alcohólicos que se han recuperado, yo creo que pues ahí está el resultado, ¿no? Y yo creo que todo aquello que se recibió de la medicina, de la psiquiatría, de la religión, está bien depositada en Alcohólicos Anónimos a través de sus mismos conocimientos y aportaciones. Muchos más aportaron hacia Alcohólicos Anónimos, y todo esto pues va siendo parte pues de una base que el día de hoy hasta la fecha pues ha dado resultado, y este pues sería parte, ¿no? de lo que es esa motivación, ¿no? para darle credibilidad a todo aquello que ha funcionado, que no es cosa pues de así nada más y ya, sino que tiene un sentido, y este sentido pues es a través de tantas vidas, ¿no? que se han salvado. Es todo. Yo siento que cuando se sentaron a formular la idea de este programa, de todas las personas que cooperaron para asentar estos 12 pasos,
realmente quisieron hacer un programa, como dice nuestra literatura, un programa inclusivo, no exclusivo de ciertas personas o de ciertas sociedades, ¿no? Un programa donde pudieran incluir todos, pero siempre nos dejan algo en qué pensar, siempre nos dejan algo que decir. Nosotros podemos decir que gracias a todas esas personas hoy estamos acá, sí, es cierto, gracias a ellos nosotros estamos acá, a su esfuerzo, a su dedicación, a todo lo que hicieron, nosotros estamos el día de hoy aquí. Pero ¿quién estuvo atrás de ellos? Y siempre va a haber alguien que está atrás de alguien, ¿no? No podemos decir es que esto es mío, ¿no? Esto yo soy, ¿no? Porque siempre hay alguien. Así como un día nosotros llegamos estirando la mano pidiendo ayuda, hubo quien nos ayudara. Y así cuando Bill lo necesitó, hubo alguien que le transmitiera este mensaje. Y atrás de esa persona hubo otras personas y otras personas. ¿Y quién puede decir, este soy yo? Pues bien, nuevamente agradecer. Nos vemos la próxima semana. Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.